¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenidos a Canal C, bienvenidos a Secretos del Poder. Y en esta oportunidad vamos a abordar varias temáticas. Una de ellas está referida a la cuestión económica en la República Argentina y qué pasa con el acuerdo que Argentina parece haber cerrado con el Fondo Monetario Internacional con algunas metas que todavía estaban bajo revisión. De eso nos va a hablar desde Europa Alfredo Blanco. Pero vamos a tener varios temas. Uno de ellos, el anuncio de Yarlora con un aumento importante para jubilados que cobraban la mínima. Vamos a conocer la naturaleza de este anuncio y qué puede llegar a ocurrir si el gobierno nacional, que está enviando a instancias de un juicio o al menos de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligó al gobierno de Milei a enviar fondos a la Caja de Jubilaciones Cordobesas, se puede llegar a cortar. Un especialista nos va a estar hablando acerca de este tema. Aquí en Estudios también nos vamos a asomar a un precongreso relacionado con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es un precongreso en Córdoba que va a tener muchos especialistas hablando de la temática de cara a lo que será un evento a nivel mundial que se va a concretar en Portugal el año venidero. Retenciones que se bajan al campo, ¿sirven o no sirven para que el sector productivo más importante y que más genera en la República Argentina pueda llegar a poner en movimiento la economía? En un rato también uno de los dirigentes ruralistas y de mucha experiencia aquí en Córdoba nos va a hablar acerca de lo que anunció Milei. Y por supuesto, como decíamos, la cuestión económica con el licenciado Alfredo Blanco. Así comenzamos Secretos del Poder con esta presentación. Comenzamos hablando del anuncio más importante que ha hecho Martín Yarlora en estas últimas semanas. Tiene que ver con un aumento importante para los jubilados que cobraban la mínima en la provincia de Córdoba. ¿Cuál es la naturaleza de este anuncio? Bueno, para hablar de este tema está el doctor Fernando Viera, especialista en temas previsionales, para aclararnos algunos puntos. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿de dónde se financia este aumento tan importante que ha anunciado Yarlora? Imaginamos que es esta plata que Córdoba ha obtenido de la Nación o de la ANSES a partir de un reclamo a través de la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, tal como lo ha dicho el gobernador, surge este dinero, este programa, es el destino del dinero que ha enviado la Nación como consecuencia de el dinero que debe mandar la Nación para cubrir el déficit de las cajas provinciales no transferidas. Sí. Quizás no lo recuerden, pero en la década del 90, cuando las provincias sacrifican el 15% de la coparticipación para financiar el déficit del ANSES, a cambio, la ANSES, la Nación, iba a financiar el déficit de aquellas provincias que no fueran transferidas a la órbita de la Nación. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, obviamente la historia es larga, ha habido tiras y idas y venidas, ¿sí? En algunos momentos se depositaba ese dinero, en otros momentos no se transfería. La cuestión es que ya la Nación acumula una deuda bastante grande con la Caja de Córdoba, al punto de que llegamos a un reclamo, me refiero a la provincia de Córdoba, a la Corte, y la Corte citó a las partes para llegar a un acuerdo. Y en ese acuerdo, bueno, las partes tienen que hacer una auditoría para determinar cuál es la deuda que tiene la Nación con la Caja de la provincia, y por otro lado se tomó unos saldos, unos pagos a cuenta, ¿sí? En función de los últimos informes que tenía, se llegó a una deuda global de 60.000 millones de pesos a revisar, sí, pagadera en 12 cuotas iguales. Entonces ha llegado la primera de esas cuotas de 5.000 millones y bueno, el 30% de ese dinero va a ir destinado a financiar el déficit de la caja y el otro 70% se ha volcado en este programa, en este anuncio que ha hecho el gobernador. Bueno, digo, a la hora del impacto
sirve para diferenciarse. Esta es la lectura que hacemos los medios y que podrán hacer muchos en el plano político, diferenciarse respecto a lo que es una jubilación nacional, ¿no? Porque una mínima nacional ha quedado muy baja y en este caso la de Córdoba trepa de una manera notoria. Bueno, acá hay que hacer una distinción bastante importante. La mínima de la provincia de Córdoba sigue siendo más baja que la del ANSES, ¿sí? La mínima de ANSES está en julio en 309.000 pesos, mientras que la de la provincia de Córdoba en 210.000 pesos, y esto no va a cambiar. Este aumento, ¿a qué se refiere? Este 84,21% de aumento, lo que va a incrementar es el complemento previsional solidario. ¿Esto qué es? Es un bono, es una suma no contributiva, ¿sí? Es un subsidio que estableció la ley 10.078 en el artículo 5 y que no lo cobran todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Funciona igual que el bono que está dando ANSES. Sí. Si vos cobras la mínima, te van a pagar un bono. Y si cobras un poco más de la mínima, vas a cobrar la diferencia entre la mínima y el valor de ese bono. Es decir, nunca el bono completo si estás un poquitito más arriba. Un poquito más arriba, exacto. Entonces, ¿a qué ocurriría más o menos parecido? Es idéntico, solo que este bono está establecido por ley, ¿sí? Se llama complemento previsional solidario, pero no lo cobran todos. Y acá va lo importante. Sí. En Córdoba técnicamente no existe una jubilación mínima. ¿Sí? El artículo 53 de la ley 8024 dice que si el cálculo matemático, ¿sí?, del haber jubilatorio no llega a cubrir o no llega a alcanzar el 70% de la mínima que define el Poder Ejecutivo, que hoy en día está en 210.000 pesos, te van a pagar lo que dé la fórmula de cálculo. Entonces no te van a complementar para que llegues a los 210.000. Hay más o menos, saqué el boletín estadístico de la Caja. A junio hay 193 beneficios que no llegan a la mínima. Bueno, esta gente que no llega a la mínima, sí, que está por debajo del 70% de la mínima, no tiene derecho al complemento. Entonces acá tenemos un universo que cobra menos de 700, que dice el gobernador, y que no va a llegar a cubrir los 700.000 pesos. Después... Perdóname, ¿podemos identificar esa porción de gente que no va a recibir ese beneficio? ¿Qué categoría o rango tienen como, en este caso, jubilados? Son jubilaciones ordinarias, solamente que la fórmula de cálculo es tan baja, quizás porque a lo mejor pueden ser docentes con muy poquísimas horas cátedra, quizás algún empleado de muy baja categoría, a lo mejor de un municipio del interior que tenga remuneraciones muy bajas, sí, un jubilado por invalidez. En el año 2020 destrozaron las jubilaciones por invalidez. Antes la jubilación por invalidez, antes de la modificación del 2020, era el 82% del promedio de las últimas 48 remuneraciones. Ahora es el 4% por cada año de antigüedad y se multiplica por el promedio de los últimos 10 años de sueldo, si es que fuese ese el caso, sino de la cantidad de sueldos que tenga la antigüedad. Y no es menos del 45 ni más del 82. Entonces, por ejemplo, la jubilación por invalidez de una persona con poca antigüedad muy seguramente va a ser muy baja si encima tenía sueldos bajos. Estoy dando un ejemplo. ¿Quién podría llegar a encuadrar en esta situación? Pero bueno, no cobran el complemento previsional solidario los que no llegan a ese mínimo, ¿sí?, por el artículo 53, los que tengan otro ingreso compatible, es decir, para percibir este complemento, el único ingreso que debe tener el beneficiario, ¿sí?, es un beneficio de la Caja de Jubilaciones, y uno solo, ¿sí? Si vos sos jubilado o pensionado de la Caja y estás dentro de estos parámetros, te van a dar el complemento. Si sos jubilado y además sos monotributista o sos, por ejemplo, una pensionada porque fallece su marido, pero ella trabaja en relación de dependencia, ya tiene otro ingreso y no percibe el complemento previsional. Entonces, puede ocurrir que esa pensión sea de 210.000 pesos, 300.000 pesos, no se la van a complementar para que llegue a 700, ¿sí? Entonces, la clave está por ese lado, ¿sí? O sea, tiene que ser el único ingreso. Si tenés jubilación y pensión, obviamente, también quedás fuera de este beneficio. Bien. Ahora, la pregunta que muchos jubilados que en una de esas han quedado incluidos dentro de este beneficio, se deben hacer es, ¿qué ocurre si el gobierno de Javier Milei incumple con este envío, este giro de fondos que surgió, insistimos, con esa pulseada que en la Corte Suprema de Justicia le ganó Córdoba al ANSES? Primero y principal hay que decir que, perdón, no hay una sentencia, ¿sí? Fue una negociación. Se sentaron las partes y llegaron a un acuerdo, no llegaron a tener una sentencia. Evidentemente, por eso es que envían menos plata de lo que inicialmente Córdoba estaba reclamando. No, mandan menos plata porque en el acuerdo llegan a esta conveniencia de decir, bueno, vamos a hacer las auditorías, vamos a ver cuánto es lo que debemos,
bueno, va a haber auditores de las dos partes, llegar a un acuerdo, negociar y ver cuánto es lo que se debe y después se armará un cronograma de pagos. Pero previamente o preliminarmente se ha hecho este acuerdo de decir, bueno, veamos cuánto era la deuda que teníamos antes, 60.000 millones, bueno, lo vamos a ir entonces, o sea, falta actualizar y determinar Dependerá bien. Obviamente de qué es lo que se fija Claro. en definitiva. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa si dejan de mandar los fondos? Bueno, evidentemente el gobernador supeditó el pago de estos beneficios mientras siga corriendo este flujo de dinero. Con lo cual, evidentemente, si después llega a faltar este dinero, bueno, supongo que determinarán el monto del complemento en otra suma, una suma un poco más baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque el complemento está definido por ley, pero no el monto del complemento, ¿sí? El monto del complemento no está definido por ley. Es un subsidio, no tiene que ver con la cuestión contributiva de la previsión, ¿sí? E incluso yo, pensando, como hablamos recién hace un momento, hay fallos del Tribunal Superior de Justicia donde han tolerado incluso la movilidad a la baja. O sea, han habilitado que a los jubilados le bajen la jubilación, ¿sí? Con movilidades descendentes, a pesar de que estas personas han contribuido al sistema. O sea que te imaginas que mucho más razón podrá tener o va a ser mucho más difícil quizás reclamar que te bajen un subsidio cuando es arbitrariedad del Poder Ejecutivo determinar su monto. Bien, bueno, cuestiones muy técnicas que lamentablemente a veces los jubilados están muy lejos de poder comprender, ¿no? De todas maneras es realmente valiosísimo lo que nos dice el doctor Fernando Viera, que también, por cierto, puede asesorar a cada uno de los jubilados en torno a este tipo de cuestiones. La última pregunta que te hago, dijiste que buena parte del dinero que se está recibiendo va a la caja para tratar de sostener. ¿Ayuda en algo a la difícil situación que está atravesando la caja de jubilaciones? No tengo actualizado el monto del déficit, ¿sí? O sea, no es suficiente, obviamente, pero por eso justamente después tienen que armar las auditorías y determinar la deuda y el déficit va creciendo, digamos, mes a mes. Actualmente no llegan a cubrir mensualmente con los recursos genuinos, aportes y contribuciones, la cantidad de prestaciones que tienen que pagar. O sea que cada mes que pasa se agrava un poco el déficit, ¿no? Yayor había aumentado los aportes también en un 1% para tratar de paliar un poco la situación, pero gran parte de los beneficios también se están cubriendo con recursos del Tesoro. Entonces, bueno, obviamente hay que trabajar en varias cuestiones, no solamente en que la nación nos devuelva la plata, sino también obviamente en la cuestión de la financiación. Claro, cómo se trabaja en ese tema. Doctor Fernando Viera, muchísimas gracias, ha sido muy gentil. Por favor. Bien, nos vamos a la pausa en esta misma noche, vamos a seguir con otros temas interesantes aquí en Canal C, Secretos del Poder, no se vayan. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva,
precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Bien, habíamos anticipado en el programa, en el comienzo, que se viene un seminario internacional realmente muy interesante que va a referirse al tema, yo digo habitualmente, de la minoridad, no está bien dicho así. Hay que hablar de derechos de niñas, niños y adolescentes, que parecen estar atravesando un momento bastante particular, porque buena parte de la sociedad hoy está reclamando una serie de cosas para con los chicos, y los chicos son chicos. Y no tienen experiencia, no saben y a veces están demasiado temprano en la calle, abandonados a situaciones verdaderamente extremas. Bueno, para hablar de este seminario y de otras cuestiones que tienen que ver con estos derechos, la doctora Amelia López, la titular de la Defensoría. Amelia, bienvenida y buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy amable. Bueno, ¿lo dije más o menos bien o no? Has dicho bien en no hablar de la minoridad. De la minoridad, exactamente. Uno tiene que ser muy correcto al respecto, bueno, porque en todo caso son chicos y chicas o personas menores de edad. El término de minoridad tiene que ver con un término antiquísimo que habla precisamente de este poder del adulto sobre los chicos como menores. Claro. ¿No? De alguna manera es un término peyorativo. Sí, ¿no? Porque es como que fuera sujetos de algunas cosas o una cosa que dependen de los mayores y los chicos ya tienen derechos y hasta toma de decisiones a la edad de yo creo que ellos tienen, ¿no? Yo creo que un tema bien importante de lo que vos acabas de decir tiene que ver con cómo concebimos a los chicos, ¿no? Y cómo concebimos la responsabilidad del mundo adulto en relación a las chicas y los chicos. Porque de alguna manera, aunque resulte paradójico, muchas familias, muchos adultos depositan en los chicos responsabilidades que en realidad son de los adultos. Pero después le piden conductas, además, que son de los adultos, sin acompañarlos. El concepto en los últimos años ha tenido que ver con esto de autonomía progresiva. Uno no aprende solo.
No. Uno aprende acompañado por alguien, uno aprende en la medida que tiene un modelo. El problema es qué modelos tienen los chicos y las chicas hoy. Y realmente hoy los chicos nosotros vemos que tienen una gran desorientación, porque falta este acompañamiento adulto, esta escucha adulta, estos modelos de relacionamiento saludable. Por eso el seminario es un seminario que se llama Convivir, con perspectiva de derechos de infancia y adolescencia, porque convivir tiene que ver con estos modelos que nosotros los adultos le estamos transmitiendo a la totalidad de los chicos y las chicas, sea que seamos padres, sea que seamos docentes, sea que seamos abuelos, sea que seamos tíos, una organización de la sociedad civil, no importa. Los chicos miran esos modelos y esperan vínculos que les den seguridad, que les den confianza. Cuando todos los seres humanos aprendemos a caminar, necesitamos que alguien nos dé esa seguridad, esa confianza para largarnos solos. Hoy a los chicos los largamos solos. Bien. Y los largamos a la calle. Y los largamos a la calle. Este es uno de los principales problemas, ¿no? Ahora, a veces ya los chicos, desde muy chiquititos, y esto creo que es uno de los temas que ustedes van a abordar, la educación digital, les damos un celular para que siendo bebés no molesten, se encariñen con una canción en YouTube y de esa manera los padres podamos entretenernos en las cosas que nos competen. Totalmente. Uno de los temas, el primer tema de este seminario, tiene que ver con cibercrianza, porque en realidad nosotros estamos trabajando en una línea que hemos titulado Cuidar la crianza, porque lo que estamos viendo es esto que te acabo de decir. Entonces, hoy la tecnología ha irrumpido de modo tal en las familias que hace que los adultos, o porque están entretenidos en las redes, no atienden lo que los chicos le dicen, o lo atienden por arribita sin prestar atención verdaderamente, pero además acontece esto, desde muy pequeños los chicos tienen un teléfono en la mano y nosotros, vos sabés que llevamos un programa de protección digital ya desde hace 7 años en la Defensoría, un programa que ha sido premiado por la OEI, por la Organización de los Estados Iberoamericanos en materia de educación. Y en realidad, ¿qué vemos nosotros? Que los chicos a veces no saben ni leer ni escribir, pero sí, por eso los más pequeños usan mucho el TikTok, porque lo que hacen es reproducir acciones. Cuando uno dice reproducir acciones parece una cosa medio ingenua, no, se viralizan retos, desafíos, que algunos han terminado muy mal, ¿no? Imitan actitudes, acciones, entonces, y aprenden por imitación. Entonces, por un lado los más pequeños, por otro lado los chicos más grandes, digo también, esto les genera distracciones, genera problemáticas en los vínculos, ciberbullying, a los chicos muchas veces hoy a través de los juegos online son una fuente de acoso, de grooming, y ni hablar de cuando empiezan a pedirles imágenes íntimas y los extorsionan pidiéndoles dinero para no viralizar esas imágenes. Entonces hay una serie de delitos que están detrás de una buena cibercrianza que los adultos debemos conocer. Y por otro lado, nosotros vamos a hacer un análisis con profesionales de nuestras universidades sobre este concepto de la y las familias y sobre esta concepción de un cuidado amoroso, un cuidado saludable en la crianza de niñas, niños y adolescentes, tratando de ver de qué manera los adultos tienen algunas herramientas concretas. Y en este seminario va a tener una especial participación el Ministerio de Educación de la provincia, a través de su área de bienestar, porque también esta relación se reproduce con los docentes, con los directivos, con las instituciones, pero también está trabajando muy fuertemente en esto de las comunidades locales, de armar las mesas locales, donde toda la comunidad está presente. Es una buena manera de repensar el vínculo entre la comunidad educativa y la comunidad social y la familia, que siempre decimos que es un vínculo que se ha roto. Sí, lamentablemente se ha roto y ahí están los chicos, obviamente. A la deriva, ¿no? A la deriva. Y además de esto, vamos a tener algunos especialistas
la doctora Marta Pesenti, el doctor Néstor López, que desde una perspectiva antropológica y desde una perspectiva sociológica, ¿qué es lo que nos van a ilustrar? ¿Qué ha pasado y qué está pasando con la construcción de la identidad y de la subjetividad de los chicos en estos contextos de hoy? Que además son contextos de mucha vulnerabilidad, donde además de la vulnerabilidad propia de un niño y una niña que está en estado de crecimiento, que está en proceso de crecimiento, viendo qué es el mundo, mirando qué es el mundo, se le agregan estas otras situaciones de pobreza extrema, situaciones que además donde hay mucha violencia en el trato. Y bueno, y basta mirar nomás las redes sociales, donde los chicos están todo el día, la televisión, en todos lados hay insultos. Sí, efectivamente. Y malos ejemplos también, ¿no? Lo último, para poder participar, esto va a ser el 7 de agosto, ¿verdad? El 7 de agosto en la Ciudad de las Artes, y allí vamos a estar, tienen que inscribirse en nuestro link, en nuestras páginas y en nuestras redes sociales, y después en forma paralela en horas de la tarde hacemos 2 actividades. Una actividad que es para los municipios que están trabajando en el tema de educación específicamente y para las mesas locales. Y por otro lado, un foro adolescente intergeneracional donde los adolescentes van a conversar con adultos relevantes en la comunidad sobre temas como salud mental, medio ambiente y protagonismo. Perfecto. Esto es todo el contenido que va a tener este encuentro, que no es ni más ni menos que una suerte de preparación para lo que viene el año que viene, año 2026, en Portugal. Doctora Amelia López, muchísimas gracias. Y que ya se hizo en Córdoba. Que ya se ha hecho en Córdoba, ahora va a Portugal. Pero en la previa va a estar nuevamente la gente de Córdoba, por supuesto, prestando mucha atención a toda esta materia. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa, ya seguimos en Secretos del Poder. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milenicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Antes de ir con nuestro próximo invitado, quiero recordar que mañana se va a realizar un workshop sobre urbanismo inteligente y estado eficiente. 30 de julio, 9:30, 10:30 horas, la Facultad de Ciencias Económicas realizará el workshop titulado Urbanismo inteligente y estado eficiente, sueños y desvelos del caso cordobés. Va a exponer su trabajo Mariana Gutiérrez y el investigador Bruno Bagliente. La actividad va a ser híbrida, es decir, se puede participar en la propia Facultad de Ciencias Económicas o bien conectarse vía Google Meet. Más información en la web de la facultad www.eco.unc.edu.ar. Ahora sí vamos a recibir a Agustín Pisicino, integrante de la Mesa de Enlace de Córdoba, para hablar del anuncio de Milei sobre el tema de las retenciones. Agustín, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar. No. Agustín, ¿cómo ves el anuncio que ha realizado Javier Milei y con ese condimento especial que ha hecho, baja permanente de retenciones? Bueno, porque hay otros que bajaron las retenciones y las volvieron a subir, incluyendo el mismo Milei, ¿no? El mismo Milei. Bueno, la verdad que es positivo, hay que verlo como algo positivo, algo que también es un mensaje más que lo práctico, el efecto del tema de dinero, porque se bajan 7 puntos, que no es poco tampoco, pero como hacía prácticamente 6 meses que estaban, lo he vuelto a poner en el mismo lugar, así que se han dado cuenta que no es para las arcas de la nación, no era tanto, yo creo que lo han llevado a ese mismo lugar y me parece... Pero es un buen mensaje para el sector, que nosotros apreciamos eso, y también nosotros entendemos que la presión que han hecho los gobernadores mayormente de la zona centro, ha hecho que esto que le hacemos entender al gobierno nacional, que en realidad hay que bajarle un poco la presión impositiva al campo para que el campo pueda aprovechar algo de rentabilidad y meter algo de tecnología para producir mucho más. Yo creo que si las retenciones van a bajar en forma permanente, esto se va a ver reflejado en una mejor producción
y va a recaudar mucho más el gobierno nacional. Esto es una visión que tengo como productor, porque nosotros entendemos que cada día tenemos menos productores, mayormente los productores chicos, y se sigue produciendo más. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el paquete tecnológico que se aplica hace que sea mucho más productivo y que prácticamente tengamos que, digamos, hay superproducción algunas veces, nosotros lo vemos en fruta, en verdura, lo vemos que hay menos productores, pero hay mucha más producción. Sí. Y eso es porque se aplica el paquete tecnológico. Bien, ahora, vos has realizado este reclamo durante muchos años a través de Federación Agraria, que es la entidad en donde te has movido a lo largo de tu desempeño, y siempre Federación Agraria creo que ha tenido la representación de los productores más pequeños, ¿no? ¿Le mueve algo el amperímetro esta rebaja que ha anunciado Milei o no tanto? No, nada, prácticamente nada. El productor que representamos nosotros, lamentablemente, trabaja, produce y vende en el acto. El que puede aguantar, el que tiene mayor espalda son los grandes productores, los que tienen arriba de 300, 500 hectáreas, 1000 hectáreas. O los que forman parte de algún pool de siembra, por ejemplo. Entonces, eso sí. Nosotros los que 50, 100 hectáreas no le mueven el perímetro, pero sí, eso, vuelvo a repetir, es un buen mensaje para el sector para que se pueda seguir produciendo, ¿no? Ahora, hace este anuncio Milei y deja la pelota del lado de las provincias, porque Milei ha desafiado, incluyendo, vos mencionaste a los gobernadores de la región centro, que son, insistimos, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, los que más han insistido con esto de levantarle el pie al productor. Pero ahora dicen, son las provincias las que tienen que bajar los impuestos. ¿Qué impuestos deberían bajar las provincias para que el productor también, si es como dice Milei, tengan un alivio a la hora de producir? Bueno, eso es una engaña pichanga, pero bueno, ellos, el gobierno nacional dice una cosa, el gobierno provincial dice... Una disputa política, obviamente. Obviamente que el tema, cada uno se maneja con el librito que quiere y esto es, lamentablemente es así. Nosotros lo que decimos es que todos estos impuestos que van al gobierno nacional y no vuelve nada a las provincias, lamentablemente afecta mucho el federalismo, al interior mayormente, a los que están más lejos del puerto, que son los que usan la ruta y que están en la ruta están hechos un desastre. Y bueno, todas estas cosas que, bueno, ahora se habla mucho del impuesto a los combustibles que va a venir a las provincias. Espero que las provincias, obviamente, también inviertan en la ruta, porque si no, no sé por dónde vamos a transitar. Esto de la ruta es importante, esto de los caminos es importante porque por ahí se saca la producción, ¿no? Y esta es una de las principales cuestiones que no está atendiendo el gobierno de Javier Milei y que sí están reclamando las provincias, y por eso dicen que el campo no solamente pedía la rebaja de las retenciones, sino en infraestructura rural. En infraestructura. Bueno, ahí hay alguien que no es menor, ¿no es cierto? En Estados Unidos, tanto que se quieren comparar con Estados Unidos, este gobierno, el gobierno de Estados Unidos no dice que son ricos, dice que tienen infraestructura y por eso son ricos. Entonces, a ver, tomen algunos ejemplos que son válidos de lo que dicen que quieren tomar como ejemplo, que es Estados Unidos. Entonces, si uno va a Estados Unidos, usted va a ver las rutas que son impecables. Bueno, acá lo que tenemos que buscar es meter infraestructura para que el campo pueda producir, no solamente el campo puede producir, sino se puede desarrollar todo el interior, ¿no? Bien, ya vamos cerrando este espacio con Agustín Piccicini y no puedo dejar de preguntarle acerca de si esto puede llegar a representar al menos un alivio para el productor que ha venido pagando los impuestos, pero que a la vez ha venido afrontando en las últimas campañas no sé cuántas sequías consecutivas. Sí, vuelvo a repetir, no es importante el hecho en sí, digamos, el valor, sino el hecho
de que es un mensaje para el sector agropecuario muy positivo, porque yo creo que es para que nos tengan en cuenta, porque hasta ahora parecía que no nos tenían en cuenta. No solamente este gobierno, los gobiernos anteriores tampoco nos han tenido en cuenta. Este gobierno, por lo menos, la dirigencia, los gobernadores le han hecho entender que el campo es muy positivo para sacar el país adelante, ¿no? En algún momento, dicen muchos, el campo fue utilizado como una verdadera caja. Se dijo que eso había ocurrido en tiempos del kirchnerismo. Esperemos que en esta oportunidad, al menos esto sirve de aliciente para que estén un poco mejor los productores agropecuarios. En infraestructuras rurales también aquí en Córdoba, ¿no? Bueno, estamos trabajando nosotros con el gobierno provincial, estamos trabajando bien. Pero bueno, siempre falta, ¿no? Los caminos se están trabajando muy bien con los consorcios camineros, se está trabajando bien en el sector de la patrulla rural, de la seguridad, porque en esto también hay que entender que no muchos productores viven en el campo, pero sí vive la gente que trabaja en el campo, que son los empleados, y que también los empleados tienen familia y tienen que mandar a sus hijos al colegio, ¿no? Claro, obviamente. Agustín Pisicini, gracias por estos minutos, por llegarse aquí al estudio de Canal C. Muy gracias, amable, ¿eh? Julio. Bien, nos vamos a la pausa. En instantes, Alfredo Blanco habla de economía, entre otras cosas, temas retenciones y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya volvemos. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí, en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado,
y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Buenas noches, Julio. Buenas noches a la gente del canal y a sus técnicos que nos permiten comunicarnos a la distancia. Vamos a hacer nuestra columna semanal sobre un tema de la economía argentina, pero permítanme que antes haga una breve referencia a una noticia que yo creo que es una buena noticia a nivel internacional, que es el acuerdo que firmó el presidente Trump, o al acuerdo que llegó el presidente Trump con la presidenta de la Unión Europea. La presidenta de esta unión, de estos 27 países, Ursula von der Leyen, anunció conjuntamente con el presidente Trump que habían llegado a un acuerdo. Esta es una buena noticia porque había mucho temor que se desatara una guerra comercial entre Estados Unidos y sus aliados europeos, los 27 países que conforman la Unión Europea. Bueno, han acordado que los productos europeos van a tener un arancel para entrar, la mayoría de los productos para entrar a Estados Unidos del 15%, que obviamente es mayor que el 10% que había en su momento, incluso que el 1%, 1,2% que había antes que Trump fuera presidente. Pero que sin lugar a dudas por lo menos ordena, y para la mayoría de los productos ese 15%, que implicará algún aumento de precio para el consumidor de los Estados Unidos, pero parece satisfacer a ambas partes. Además, la Unión Europea se ha comprometido a invertir en los Estados Unidos 600.000 millones de dólares. Y además de eso, le va a comprar a Estados Unidos aproximadamente 750.000 millones de dólares en productos vinculados a la cuestión energética, con lo cual probablemente también esté pensando la Unión Europea en disminuir su dependencia de la energía rusa. Pero digo, es un buen acuerdo, iremos viendo después las precisiones, pero no solamente que es buena que no haya una guerra comercial entre Estados Unidos y sus aliados europeos, sino que es bueno en realidad para la economía global que eso no ocurra. Este acuerdo ya firmó antes uno similar con Japón. Y esto lleva a pensar que quizás los anuncios de Trump, que a veces dice voy a poner un arancel del 50%, ha dicho hasta del 100% en algún caso, parecería ser más una forma de su estrategia de negociación. Pero insisto, esta novedad en la economía internacional creo que es una noticia, es una buena noticia. Vamos ahora a la Argentina. En Argentina me gustaría hacer una breve consideración de dos cuestiones que fueron, podemos decir, buenas para el presidente Milei. La primera de ellas, obviamente, es que el gobierno anunció, y con el Fondo Monetario Internacional, que había un acuerdo con el staff, con los técnicos del fondo, respecto de que Argentina aprobaba, digamos, la prueba de este primer control en relación a su crédito de facilidades extendidas. Lo cual quiere decir que de acá a una semana probablemente, o menos quizás, Argentina reciba 2.000 millones de dólares, que es lo que va a desembolsar el fondo una vez aprobado esta etapa.
Seguramente seguiremos pensando, y hablaremos más adelante de eso, que la situación todavía no está clara en el sector externo, porque el fondo también advierte que Argentina tiene dificultades para recuperar divisas, es decir, para aumentar las reservas internacionales del Banco Central, y eso es un problema porque le da una fragilidad a la economía que es importante en su sector externo. Si la economía se recupera, va a necesitar importar más, o si en determinado momento se invierte esta corriente de dólares que vienen para hacer el negocio de carry trade. Bueno, esas historias ya las hemos visto en el pasado en Argentina, o sea que hay que tener con eso, yo diría, algún cuidado. La otra noticia fue que el presidente fue a la inauguración de la feria en Palermo, y bueno, fue recibido y fue ovacionado además, porque fue y anunció que reducía las retenciones y que eso iba a ser para siempre. El presidente Milei allí anunció que en materia de carne, tanto aviar como carne vacuna, la retención era del 6,75% y eso iba a pasar al 5%. Maíz y sorgo pasaban del 12 al 9,5%. En girasol pasaba del 7,5 al 5,5%. Y en soja, que es la más importante, digamos, pasaba del 33 al 26%. Y en los subproductos del complejo sojero pasaba del 31 al 24,5%. Estas reducciones, acá vale la pena hacer una aclaración. En el sector rural fue muy bien recibido, básicamente porque obviamente aumenta la rentabilidad de las explotaciones. Y ya había algunos productores que, no estando en la zona núcleo y no siendo propietarios, teniendo que pagar el arrendamiento, los números estaban muy ajustados o no les cerraban. Esto, digamos, le da un respiro, asociado a que el dólar ha tenido un recorrido de crecimiento. Hablando del dólar oficial, el gobierno ha permitido que se moviera un poco más, pero digo, también ha merecido otras críticas. Acá quiero hacer una aclaración. Uno puede hacer una consideración de carácter técnico que vamos a hacer respecto del impacto fiscal, pero también se pueden hacer consideraciones de carácter político, que las voy a dejar de lado, porque ha habido sectores que han dicho, bueno, el presidente dice que no hay plata, pero le baja las retenciones, estos impuestos al comercio exterior, estos aranceles, se los baja al sector agropecuario, mientras que está dispuesto a vetar, y lo va a hacer seguramente, el aumento a los jubilados o la ley de discapacidad, etc., ¿no? Bueno, ahí hay una discusión política sobre el orden de prioridades. Pero permítame que vuelva a la cuestión estrictamente técnica de lo que anunció el presidente. El presidente anunció esta reducción y la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo se compadece con la idea de que el superávit fiscal debe ser mantenido a toda costa? Bueno, me parece a mí dos cuestiones. Que el impacto sobre el costo fiscal, digamos, que tiene, no es tan importante como para amenazar el superávit fiscal. Básicamente porque, bueno, en el primer semestre es cuando más se liquidaron exportaciones, incluso antes de que venciera el periodo en el cual se habían reducido, se liquidó muchas exportaciones y hubo mucha recaudación de estos derechos de exportación. Ahora bien, o sea que el costo fiscal, por un lado, parecería no ser tan importante en el muy corto plazo, y además se espera que si esto incentiva la producción, bueno, en el periodo siguiente, en el año que viene, el aumento de la producción va a implicar que se va a recaudar más por derechos de exportación, lo cual, digamos, compensa parcial o totalmente esta reducción de ingresos que significa reducir hoy las retenciones. Adicionalmente a eso, parte de este aumento de la rentabilidad va a tributar impuestos a las ganancias, de manera tal que la apuesta del gobierno es que esto no le va a afectar para nada, digamos, su situación fiscal, su orden fiscal. A su vez, esto, sin lugar a dudas, mejora las expectativas del sector, y entonces, mirando hacia el futuro, el gobierno, y mirando hacia las elecciones, puede decir, bueno, cumplí con una promesa que había hecho, y además dijo, esto es permanente y vamos a seguir reduciendo hasta que desaparezcan estos derechos de exportación. Y eso es muy bienvenido por los representantes del sector rural, y se han expresado así todos los miembros de la comisión de enlace, las distintas organizaciones gremiales empresarias del agro han expresado su satisfacción por la decisión
que ha tomado el presidente. No importa si hace algunas semanas atrás el presidente dijo no se pueden bajar las retenciones por el tema fiscal. Lo concreto es que se han reducido y eso es una buena noticia para el sector. Mientras tanto, la economía, seguramente seguiremos viendo sectores que parece que se recuperan y sectores que claramente no lo hacen. Y el sector externo, creo yo, sigue siendo el principal punto complicado, donde se advierte más nítidamente posibilidad de riesgos futuros. En el muy corto plazo no da la impresión que tuviera dificultades. Por supuesto, los funcionarios son muy optimistas, el ministro de Economía dice que no hay que preocuparse de nada, pero seguramente hacia adentro, en el equipo económico, miran con bastante cuidado qué está ocurriendo con dos elementos. Uno con el sector externo y otro con el nivel de actividad, porque el gobierno se vio obligado en determinado momento la semana pasada prácticamente a impulsar el aumento de las tasas de interés, y todos sabemos que eso afecta necesariamente el nivel de actividad de la economía. Entonces, hacia el futuro mantenemos nuestra opinión de que la economía se va a recuperar. Probablemente el crecimiento de este año no va a ser el que se hablaba, del 5,5%, del 6%, es altamente probable que sea menor a eso, es el rebote respecto del año anterior, pero habrá que seguir mirando con cuidado qué pasa con las reservas internacionales del Banco Central, qué pasa además con el nivel de actividad de algunos sectores que claramente no advierten que la economía se está recuperando, mientras hay otros que tienen una situación más favorable. Lo vamos a ver en las próximas semanas y lo vamos a comentar aquí en Secretos de Poder. Que tengan muy buenas noches. Alfredo, uno no puede menos que envidiar esa remera manga corta que devela obviamente que está viviendo un clima totalmente distinto al frío que estamos viviendo o atravesando aquí en Córdoba y en la República Argentina. Nos vamos, gracias por la compañía, nos reencontramos la próxima semana aquí en Secretos del Poder en la pantalla de Canal C. Muchísimas gracias.